Claro, luego al quitar 4 minutos no estás esperando. Pues como cuando lo de los chinos. Claro, ya. Orientales, no digas eso. Sí, está grabando, sí. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla. Claro. Es que no sabía. No, lo que tú me escuchas. No, escucho y pienso, sí. Lo estoy dejando esto en las pantallas. Está bien, pues. Ay. Pero ya luego para yo acordarme de ciertas cosas. Que sí. Porque si no puedo hablarlo, no me acuerdo de ni la mitad de las cosas que tengo que decir. Se me quedaría esto en 10 minutos. Bueno, 5. A lo mejor seleccionas así lo más importante. Ya. Luego le das muchas vueltas a lo mismo. Pero... Hombre, es verdad que para las tablas y los gráficos eso está bien. Sí, para eso, para ellos. Pues ya sí. Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Pues sí. Pero más o menos estamos todos. Vale. Si no, Pues a grabar. ¿está grabándose? Sí. Vale, pues buenos días. Tardes. Hoy os voy a hacer la bibliográfica de este artículo. Se titula Análisis de fuentes clínicas y neurobiológicas de la heterogeneidad dentro de la depresión. Esos son los autores y es un artículo pues, muy reciente, de 2025, y creo que salió ayer. Sí, algo así. Sí, se publicó ayer. Ponía el día 1, o sea que es muy reciente. El artículo empieza diciendo que la depresión al final es un trastorno muy común, ¿no? con mucha frecuencia. Hablan de un 9,2% de la población estadounidense que experimenta un episodio al año. Es verdad que dentro de la población estadounidense siempre la frecuencia es un poquito más alta, ¿no? Pero también alerta de que hay mucha probabilidad de infradiagnosticar la depresión en general. Y también de la problemática que hay con la eficacia del tratamiento, porque solo el 30% de las personas responden a la primera línea de tratamiento. En cuanto a las limitaciones que se han encontrado en los hallazgos de neuroimagen, pues son múltiples, ¿no? Porque han explorado muchos correlatos de neuroimagen, tanto estructurales como de difusión, como de estado de reposo, y hay muchas diferencias. También hay muchas diferencias en las regiones que se encuentran alteradas, la corteza frontal, también se ha visto la materia gris nuclear profunda, áreas temporoparietales, y en general, se encuentran muchas inconsistencias en los resultados y además pues, las magnitudes del efecto son bastante pequeñas. Muchos artículos, muchos estudios apuntan a que esto es debido a la alta heterogeneidad que hay dentro de lo que es el trastorno. El objetivo de estudio que tenían era analizar la heterogeneidad entendida como variabilidad de síntomas tanto clínicos como neurobiológicos, para determinar los correlatos de neuroimagen, ¿no? que hay un poco debajo, y comprender más pues, lo que es la etiología de la depresión. Hablan de muchos trabajos previos que se han intentado hacer para entender esta heterogeneidad. Ha habido iniciativas, ¿no? que han intentado pues, superar un poco los límites que suponen los diagnósticos tradicionales con el DSM, con la CIE, pues que al final pues, tienen una validez objetiva bajita,
bueno, porque no discriminan muy bien entre unos trastornos y otros, ¿no? Desde el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos sacaron los RDoC, que supongo que lo conoceréis, pero bueno, hago así como un breve resumen, que al final lo que entienden es que el trastorno mental no es unas categorías como rígidas, sino que actúan más como dimensiones de funcionamiento que al final están atravesando muchos diagnósticos, ¿no? Y entienden que esas dimensiones pues tienen un sustrato neurobiológico. Y también entienden que ese sustrato neurobiológico está repartido en distintos niveles, ¿no? Desde un nivel más, pues yo qué sé, neuronal, celular, a nivel de circuitos y hasta nivel conductual, ¿no? Hasta niveles más arriba en la jerarquía. En cuanto a los dominios, dentro de la depresión, por ejemplo, encontraríamos como varios dominios. Uno de los dominios puede ser el dominio de valencia negativa. Este dominio entienden que tienen su sustrato neurobiológico, que en este caso serían los circuitos límbicos y frontostrietales, y que dan lugar pues, a respuestas de estrés y amenaza, que también encontramos en muchos otros trastornos, ¿no? Como el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad, de duelo patológico, etc. Dentro de estos dominios se encontrarían los constructos, que son bueno, más conductuales, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, como la pérdida, ¿no? De un vínculo afectivo. El objetivo principal que tiene el RDoC al final es caracterizar todas estas dimensiones para evitar un poco pues, estas limitaciones que a veces hay pues, con la comorbilidad de trastornos. Luego está otra aproximación, que es la HiTOP, que es una aproximación ya un poco más internacional, por así decirlo, y que lo que tratan es de organizar los trastornos mentales en dimensiones jerárquicas, ¿no? Desde lo más general a lo más específico. De lo más general, pues agrupan los trastornos en internalizantes, como puede ser la ansiedad o la depresión, externalizantes, como puede ser pues, el TDAH o el trastorno por consumo de sustancias, y, pues, por ejemplo, trastornos del pensamiento, ¿no? Donde entrarían todos los trastornos psicóticos. Hacen así como bloques muy grandes que luego se van especificando más hasta llegar a los síntomas. Y al final este tipo de modelos pues reflejan mejor lo que es la comorbilidad y la superposición de síntomas que constantemente pues, se ven en la práctica clínica. Luego hay otro tipo de enfoques, los enfoques basados en datos, que lo que hacen es a través de los análisis de clustering, por ejemplo, intentar buscar las relaciones entre las puntuaciones bueno, en sintomatología y en diferentes biomarcadores, ¿no? Al final sí que se han obtenido como muchos datos muy relevantes desde estos enfoques, pero es verdad que sigue habiendo como mucha falta de convergencia y muchísima heterogeneidad en los datos, ¿no? De forma que, bueno, pues la realidad parece ser más compleja de lo que se esperaba. En el artículo tienen dos perspectivas teóricas principales de la heterogeneidad. Tradicionalmente se entendía la heterogeneidad como subtipos discretos dentro de un trastorno mental, ¿no? Como por ejemplo si en la depresión melancólica o la depresión atípica. Ellos lo que pretenden es buscar la heterogeneidad, o sea, la relación que hay entre la heterogeneidad clínica y la heterogeneidad que hay a nivel neurobiológico, ¿no? Que puede ser pues, más compleja. Hay dos teorías principales. La primera teoría es el mapeo 1 a 1, que entiende que una característica clínica está asociada a una característica neurobiológica. De forma que, por ejemplo, una persona con anedonia tendría una caracterización neurobiológica a nivel cerebral totalmente distinta, bueno, o distinta a una persona con insomnio, ¿vale? Bueno, apuntan a que no es que sea simplemente un síntoma, un correlato, sino que puede ser un conjunto de síntomas que den lugar a que estén asociados a un correlato neurobiológico específico. Y luego está la otra teoría, que es la teoría del mapeo muchos a uno, que lo que indica es que una misma característica clínica puede derivar, bueno, no es que pueda derivar, es que puede, debajo de esa característica clínica puede haber distintos mecanismos neurobiológicos que estén dando lugar a esa misma característica. De forma que si tenemos un síntoma, por ejemplo la anedonia,
pues un mecanismo neurobiológico podría ser pues, la falta de dopamina, y otro mecanismo neurobiológico que podría dar lugar a ese mismo síntoma de anedonia podría ser pues, la disregulación en circuitos de recompensa. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que apuntan es que estas teorías no son excluyentes, ¿no? Que puede haber sintomatología que tenga un solo correlato y sintomatología que tengan varios correlatos neurológicos. ¿Cómo se distribuye esa variación? Pues bueno, hay... sí, también son una especie como de dos teorías, ¿no? Podemos entender como que los subtipos están como muy delimitados, muy separados, de forma que encontraríamos siempre esas diferencias entre pues, una persona que tenga insomnio o una persona que tenga estado de ánimo depresivo, mientras que también podemos entender la heterogeneidad con una variación más a nivel continuo, ¿no? Donde los límites son difusos y al final, pues en realidad no estamos encontrando subtipos y lo que estamos encontrando son pues, gradientes clínicos, ¿no? En los que sí que puede predominar algún síntoma, pero bueno, es un continuo. Las hipótesis principales, pues en relación a la teoría del mapeo 1 a 1, pues parte de que esa alta heterogeneidad que encontramos en muchos trastornos, en este caso los depresivos, pero también, pues como vemos en nuestro grupo, los psicóticos, disminuye los tamaños del efecto a la hora de comparar los grupos de comparar el grupo con los grupos sanos. Entonces, de forma que este grupo heterogéneo produciría mucho ruido clínico y apuntan a la necesidad de hacer una especie de grupos clínicamente más separados, ¿no? Más específicos, para poder encontrar algo más relevante. Entonces, bueno, hipotetizan que a partir de estos grupos podrían encontrar perfiles de neuroimagen distintos que no se encuentran teniendo en cuenta solo el grupo heterogéneo y unos tamaños del efecto pues, más grandes y más claros. Desde la otra teoría, desde la hipótesis de mapeo de muchos a uno, pues podemos, bueno, apuntan a que incluso dentro de esos grupos más puros, más específicos, ya subtipificados, podríamos encontrar mucha heterogeneidad neurobiológica, ¿no? Y distintos mecanismos cerebrales que estén dando lugar al mismo cuadro clínico. Entonces, podríamos encontrar distintos clústeres neurobiológicos dentro de esos subtipos. Y además podrían estar relacionados con factores moduladores adicionales que están afectando al trastorno, como puede ser pues, la capacidad cognitiva del paciente, determinados factores de personalidad como el neuroticismo o factores ambientales como puede ser la privación socioeconómica, ¿no? El método que siguieron pues, fue este marco jerárquico de 2 etapas, primero centrado en el mapeo de 1 a 1 y luego centrado en el mapeo de muchos a 1. ¿Cuál era el objetivo? Pues disociar las características relevantes de la depresión, tanto a nivel clínico como a nivel más neurobiológico. Los datos que emplearon fueron de una corte, esta de Biobank de Reino Unido, y esa corte tiene edades de medias avanzadas. No sé la media exactamente, pero vamos, de 60 para arriba. Los criterios que incluyeron, porque no se hacían entrevistas clínicas, se hicieron una serie de criterios diagnósticos no es que los hicieran, es que hicieron una selección, ¿no? En base a otros criterios y no era la entrevista clínica. Entonces, si la persona había tenido un episodio depresivo se incluía, si había tenido un episodio depresivo recurrente, si contaba con un trastorno depresivo mayor o si había tenido algún episodio registrado, ¿no? de tipo depresivo. Los tamaños de muestra eran muy grandes, los pacientes con depresión eran 6.121 y los controles sanos 8.565. Para hacer el agrupamiento clínico, para subtipificar entre los pacientes, se tuvieron en cuenta 3 ejes de variación. El eje sintomatológico, en el que se hicieron grupos en función de la anedonia, del estado de ánimo deprimido y de si tenían trastorno somático. Y luego, en función de la gravedad, si era crónico o un deterioro más agudo.
y en función de la edad de inicio. Si era inicio tardío, ten en cuenta que eran más de 60 años. Bueno, al final proponen estos 6 grupos, ¿no? Que presentan, proponen eso, que estos 6 grupos pueden presentar los perfiles de neuroimagen diferenciados. De nuevo, los criterios de clasificaciones fueron la autodeclaración del paciente, se les pasó una escala, un cuestionario, el cuestionario de síntomas depresivos recurrentes para valorar los síntomas. Para valorar la edad de inicio, pues en función de un cuestionario se les preguntaba que cuándo fue el primer informe de episodio depresivo que se les había dado, y la cronicidad también se valoró en función del número de episodios que reportaba la persona que había tenido. Esta es la tabla de resultados demográficos. Si os fijáis, al final los subgrupos los hacían de forma que se agrupaban mucho en estos subtipos que os he dicho, pero no tenían muchísima sintomatología en los otros, de forma que no hubiese mucho solapamiento. Entonces, se ha marcado ahí en rojo los que en donde destacaban, y podéis ver que el resto de variables pues son bastante bajitas. El sexo, casi todas eran mujeres, y en el deterioro agudo eran muchísimas más mujeres que hombres, ¿no? Y la muestra, pues las personas eran mayoritariamente blancas, no es muy diversa. Vale, en cuanto a las características de neuroimagen, cogieron 90 características de imagen en función de la literatura de personas con depresión, también de edad avanzada, y las dividieron en las distintas modalidades. Está la modalidad de materia gris, de grosor cortical, de lesiones en la sustancia blanca, luego la modalidad de anisotropía factorial, que esto lo evaluaban con resonancia magnética de difusión, y en función de la conectividad y redes funcionales, que esto era con resonancia magnética funcional. Hicieron un modelado normativo con el objetivo de maximizar la sensibilidad a cada característica de imagen, de forma que en función son como una especie de puntuaciones atípicas. En cuanto la persona, el sujeto, se desvía un poco de la norma con respecto a los sujetos sanos, generan esa puntuación, ¿no? Entonces, esto lo que hace es pues resolver las limitaciones de las comparaciones directas entre medias de grupo, que al final pues muchas veces no permiten ver la variabilidad individual. También se tuvo en cuenta las covariables, en este caso la edad, el sexo, el movimiento de la cabeza y el sitio de adquisición de la imagen. Y también pone todas las puntuaciones en una escala comprensible, ¿no? Iguales entre todas. El modelo que siguieron fue la regresión lineal bayesiana transformada, esta que no sé ni cómo se pronuncia. Y hicieron el método, dividido en las 2 etapas. En la primera etapa, en la heterogeneidad medida 1 a 1 de los subtipos clínicos, de nuevo la hipótesis era que las desviaciones normativas pues, serían más grandes en los grupos, en los subgrupos, ¿no? Por lo que he comentado anteriormente, porque la heterogeneidad disminuía el tamaño del efecto. Emplearon una ANOVA de un factor con 7 niveles, 6 niveles eran los subtipos de depresión y un nivel era el grupo heterogéneo todo junto. Y con toda esa ANOVA se hizo independiente en las 90 desviaciones normativas, ¿no? Y hicieron corrección por comparaciones múltiples con EGR. A la hora de validar los subtipos cognitivos, pues la depresión se midió con la escala con el cuestionario que os he comentado anteriormente de síntomas depresivos recientes, el neuroticismo pues con un cuestionario y la ansiedad con el cuestionario GAP. También se evaluó la estabilidad longitudinal con 6 años antes de la evaluación y 2 años después. Pero todo esto sin ver a la gente. Sí, con cuestionarios online y todo esto. No, pero sin ver a nadie. No, era todo eso a través online.
Vale, en la etapa 2, en la heterogeneidad muchos a uno, la parte del clustering dentro de los subtipos, el objetivo de análisis eran los, bueno, si dentro de estos grupos clínicamente pues más puros, ¿no?, menos heterogéneos, había una especie de heterogeneidad neurobiológica residual, ¿no? No se hizo en ningún caso el clustering dentro del grupo heterogéneo, se hizo clustering dentro de los 6 subgrupos. El procedimiento fue, bueno, pues el habitual, con las 90 características de imagen, las reducieron a través de un análisis de componentes principales, hicieron clustering con K-means y sacaron el número de clusters, bueno, pues el que más se repetía, que en este caso fueron 2. Vieron la estabilidad de los clusters con todas estas funciones, bueno, y operaciones que yo no entiendo muy bien, pero la parte importante es que emplearon el índice ARI, que lo que da cuenta es un poco de la estabilidad de ese clúster, ¿no?, de cómo se puede mantener ese clúster en el tiempo. Para ver si son útiles los clústeres que sacaban y de si esa heterogeneidad residual se correlacionaba efectivamente con fenotipos que son relevantes, investigaron que si los clústeres dentro de cada subgrupo diferían en fenotipos relevantes para la depresión. Los que he comentado anteriormente, la capacidad cognitiva, que en este caso utilizaban la inteligencia fluida y el tiempo de reacción, el neuroticismo, porque lo entendían como una especie de indicador, ¿no?, de susceptibilidad a problemas de salud mental, y un índice de privación socioeconómica de Townsend. Y bueno, hicieron un análisis estadístico de pruebas T no pareadas entre los clústeres. En cuanto a los resultados, pues en la etapa 1, en el mapeo de 1 a 1, encontraron que efectivamente si se disminuía la heterogeneidad clínica, el tamaño de los efectos aumentaba, de forma que se sacaban perfiles de neuroimagen distintos dentro de los subgrupos. El análisis ANOVA de las 90 características de imágenes que se cogieron, 10 de ellos eran significativas y los subgrupos estaban diferenciados bastante diferenciados entre ellos, hasta el punto que muchas veces esas desviaciones normativas iban en direcciones opuestas. Los efectos impulsados, bueno, dicen que eran mucho más significativos estos subgrupos, el subgrupo somático, el de inicio tardío, el de deterioro agudo y el heterogéneo. Vale, aquí podéis ver cómo son las diferencias. O sea, si nos fijamos en, por ejemplo, el subgrupo de deterioro agudo, que es el más significativo, pues tiene, pues tiene alteraciones de la materia gris en un montón de áreas. ¿Vale? También si nos fijamos en la anisotropía fraccional, también aquí tiene muchas diferencias y en la disminución, o sea, tiene muy disminuido la corteza cortical. Todo lo que va negativo es que está disminuido, todo lo que va por encima es que está aumentado o preservado. Una de las cosas que llama un poco la atención es el grupo tardío, que tiene valores muy por encima, ¿no?, como si estuviese preservado esas áreas. Además, tanto en volumen de materia gris como en materia blanca y el grosor cortical. Vale, en cuanto al mapeo de muchos a unos, los clústeres dentro de los subtipos identificaron que había variación neurobiológica incluso cuando ya los grupos estaban disociados. Sacaron 2 clústeres dentro de cada uno de los subgrupos y esos clústeres, eran bastante estables, ¿no?, porque el índice de estabilidad era mayor a 0,6. Excepto para el estado de ánimo bajo y el subtipo de anedonia. En cuanto a la utilidad clínica de los clústeres, pues se probó si estos subclústeres diferían en los fenotipos clínicamente relevantes de la capacidad cognitiva, el neuroticismo y el índice socioeconómico.
y vieron que solamente el subtipo de deterioro agudo tenía diferencias en lo que es la puntuación cognitiva, y sobre todo esa puntuación cognitiva se explicaba por la inteligencia fluida y no tanto por el tiempo de reacción. Cuando hacíamos el mapeo el mapeo de muchos a uno, los clústeres dentro de los subtipos, a pesar de que los pacientes de este grupo tenían una misma puntuación en depresión, estaban equilibrados en edad y sexo, tenían distintos perfiles neurocognitivos. De forma que salían dos clústeres. El clúster 1 estaba relativamente deteriorado, tenía reducción de materia blanca, materia gris y de la corteza cortical, y además tenía un deterioro en la cognición importante. Mientras que el clúster 2 se encontraba con una neurobiología pues, relativamente preservada, y además la capacidad cognitiva también estaba preservada. En cuanto a la discusión, bueno, pues hablaban de que al final la propuesta de estudio era pues, ver, ¿no?, cómo interaccionaban estas características clínicas con las características neurobiológicas, y que han encontrado evidencia para apoyar la presencia de heterogeneidad en las dos teorías, en la teoría de 1 a 1 y en la de muchos a 1. De forma que pues, podemos afirmar que estas interacciones pues, son más complejas, ¿no?, de lo que a veces pensamos. Utilizaron el marco jerárquico de las dos etapas, primero para disociar perfiles neurobiológicamente distintos para las características clínicas que presentaban los pacientes, y en un segundo lugar el mapeo de muchos a uno para identificar esta heterogeneidad neurobiológica residual una vez ya habían controlado esta variación clínica con los subtipos. Para la evidencia del mapeo 1 a 1, bueno, pues encontraron que efectivamente las características clínicas podrían tener una característica neurobiológica asociada, lo que permite tener un conocimiento a nivel del síntoma y sobre la etiología de la depresión, ¿no?, en última instancia. Encontraron que el subgrupo de estado de ánimo bajo tuvo una mayor materia gris en el giro circulador posterior, y esto muchas veces se ha visto relacionado en la literatura con un pensamiento autorreferencial y rumiativo, por lo que puede tener cierta consistencia con la hipótesis de que el estado de ánimo deprimido tiene correlatos relacionados con este tipo de pensamiento de rumiación. Dentro del subgrupo somático encontraron una disminución de esta materia gris en la corteza motora primaria con la literatura, y dentro del subgrupo de inicio tardío, lo que os comentaba anteriormente los resultados, pues tenía desviaciones normativas positivas, ¿no?, de la materia gris, de forma que parece que esas zonas o esas áreas estaban preservadas o aumentadas. ¿Por qué era muy notorio o por qué era un poco llamativo? Porque en la literatura previa, precisamente porque estas personas tienen ya pues, cierta edad, ¿no?, empiezan a presentar pues, atrofia de la materia gris, y entonces es raro que esté aumentado. La explicación que le da el grupo es que al final, al ser un grupo con muy poquita sintomatología, porque es verdad que si os fijáis en la tabla de resultados, tienen muy poquitas, o sea, son personas con depresión pues bastante leve, ¿no? Porque no puntúan muy alto en las distintas variables. Pues que al final puede ser un grupo que esté bastante preservado y que esté funcionando, bueno, pues como una especie de mecanismo protector vinculado a una remisión. En la evidencia del mapeo de muchos a uno, vieron que efectivamente distintos mecanismos neurobiológicos podrían dar lugar a una misma característica clínica. Esto era pues la idea de equifinalidad, y que esta heterogeneidad neurobiológica residual dentro del grupo de deterioro agudo pues podía tener cierta utilidad clínica, ¿no?, porque se sacaban estos dos clústeres bastante estables y que diferían en la capacidad cognitiva.
Pues eso, el clúster 1 era el que estaba deteriorado y el clúster 2 el preservado. Las limitaciones del estudio, bueno, pues que al final parten de un enfoque un poco de individuos atípicos, o sea, lo que hacen para poder sacar los correlatos neurobiológicos es al final centrarse en personas que tienen un síntoma muy acentuado, pero el resto de síntomas no lo tienen acentuado, ¿no? Y esto a la hora de, pues en la práctica clínica, pues no es lo común. Te sueles encontrar perfiles como muy mixtos que tienen sintomatología, pues un poco variada, ¿no? Entonces, al final están cogiendo personas un poco de perfil atípico. Las personas que puntuaban con una sintomatología más variada fueron las que metieron en el grupo heterogéneo. Luego, de cara a la validación de los fenotipos mixtos, habría que quizá tener un enfoque más basado en las puntuaciones continuas porque sería difícil, ¿no?, sacar estos subtipos como tan bien delimitados. Bueno, una clara limitación es el diagnóstico que se hace por autorreporte, ¿no?, porque la persona dice lo que le ha pasado y no hay ningún clínico, no hay ninguna persona que esté haciendo pues, una entrevista estructurada bien hecha. Luego también otra de las limitaciones es que la generalización de los resultados es un poco limitada porque al final la población de la que parten, esta corte de Reino Unido, pues es una corte pues muy saludable, lo que os decía que a nivel de depresión pues no tiene muchísima sintomatología, a nivel socioeconómico pues alto y blanca principalmente, que difiere pues de lo que es la población general. También el efecto de las comorbilidades, pues ya os digo, la mayoría no, es que prácticamente todos los pacientes tenían más de 60 años, ¿no?, más de 65. Entonces ya, bueno, pues puede haber ciertas afectaciones médicas que estén afectando a esos mecanismos neurobiológicos. Y, bueno, pues que no han tenido en cuenta otras fuentes de heterogeneidad como puede ser la genética. Y, por último, bueno, destacan el número de participantes, que al final los datos completos sobre los fenotipos clínicos pues no eran muchos, ¿no? Al final la correlación se hacía, bueno, la validación se hacía con la parte cognitiva, con el neuroticismo y con el índice socioeconómico, pero no tenían más datos porque, bueno, pues había mucha falta de datos y no se pudo investigar pues si los clústeres diferían, ¿no?, en una gama más amplia de factores clínicos o factores ambientales. Y hasta ahí. Vale. A ver. Bueno, lo voy a dejar por si acaso. O sea, la idea es que ellos tienen un biobanco. Sí. En el que están los datos de resonancia magnética. Sí. Y a la gente que está en el biobanco, a esos 6.000 y pico pacientes y 8.000 y pico controles, les mandan un mensaje de correo electrónico y les dicen, rellene esta encuesta. Un cuestionario, sí. ¿Es así más o menos? Sí. O sea, les mandan un cuestionario con los parámetros así un poco más de cuándo fue tu primer informe diagnóstico y demás, y luego un cuestionario con las escalas, ¿no?, que le pasan con la escala de depresión y demás. Pero todo online. Y consiguen que les contesten 6.000 y pico. Pues eso parece. Esa era mi pregunta, sí. Sí, sí. Si fueran chinos diríamos que es mentira. Pero no dicen en algún sitio pondrán qué porcentaje de todos los que mandaron les contestaron o... Ya, No, vamos, eso no lo he visto, no sé si me ha escapado, pero ponía que eso, que consiguieron los datos, supongo que habrán puesto solo la N de los que consiguieron, no de los que contactaron. Ya. Y entonces, claro, llaman depresión. O sea, bueno, primero hay como 9, entre comillas, subtipos clínicos que definen a priori, más o menos. 6, sí. 6. Que son unas definiciones así un poco sui generis, porque eso de deterioro agudo y no sé qué, inicio... Bueno. Claro, los clasifican en función de unos síntomas que a ellos que eligen, ¿no? Pues la anedonia, el estado de ánimo deprimido. O sea, están elegidos. Es que depresión sin estado de ánimo deprimido es un poco... Pues eso era un poco lo llamativo, ¿no? Y depresión sin anedonia también es muy raro. No, claro. Es que no la hay.
Sí, lo raro de los subtipos, o sea, que si os fijáis en la tabla, a ver si encuentro la tabla. O sea, a mí esto era lo que me parecía muy llamativo, que había el subgrupo de anedonia puntuaba muy alto, efectivamente en anedonia, pero en estado de ánimo deprimido, pues más bajo, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Inquietud, también bajo. Bueno, y este todavía, pero es que hay algunos, mira, si os fijáis en el late, en los que aparecían más tardíos. Y probablemente el 1 es nada. Claro, es que no tenían prácticamente ningún tipo de Seguramente sintomatología. 1.0 es nada, porque no hay ningún 0.9 ni nada por el estilo en ningún momento. Y los healthy controls tienen 1 en todo. Claro, entonces son pacientes, bueno, pacientes, son personas que es que no tienen casi sintomatología, o sea, si la tienen como muy bajita, y es verdad que en los subgrupos sí que la tenían como muy alta, justo en ese constructo, bueno, o en ese síntoma, pero es lo que decía, que es muy raro encontrar personas que solo tengan la anedonia muy alta y el resto de cosas, pues Luego ahí pone bajito. el número de episodios 33 en los crónicos, en los otros pues mucho menos, o sea que han empezado bastante tarde probablemente. Claro. Porque los de inicio tardío son 1.8. Sí, y mira la edad, casi 70 años. Sí, eso está claro, sí. Los controles sanos pues también tienen una edad parecida, ¿no? Ya, o sea, por un lado sí que desde luego, pues hombre, tienen una idea bastante parecida a la nuestra, que dentro de un síndrome hay muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. El problema es que, claro, podemos llamar depresión prácticamente a cualquier cosa, sobre todo si se evalúa con escalas clínicas. Te pones a preguntar a 10.000 personas si tu estado de ánimo es normal, bajo o muy bajo. Y no sé cuánto creéis en la población que va a decir que muy bajo, pues mucho, más de la mitad de la gente. Cuando te pones a contestar a si disfrutas menos de las cosas de lo que te parecería o si tienes inquietud o todo eso, bueno. Sin una evaluación clínica realmente es muy difícil distinguir lo que puede ser un trastorno, es decir, una enfermedad, de lo que es la tristeza o la vida desfavorable o algo así, ¿no? Entonces, desde ese punto, la validez de la muestra es un poco cuestionable, o sea, el punto del que parten. Igual que nosotros partimos de gente que tiene un diagnóstico clínico, pues aquí se parte de un grupo de gente que no sé si en realidad si han tenido o no han tenido un diagnóstico como tal. En principio debería ser que sí, ¿no? Sí. O sea, es que hay gente que se le ha diagnosticado, pero claro. Uno de los criterios es que tenían que estar diagnosticados de episodio depresivo Es verdad, o recurrente. Y también aquí veo que tienen que haber tomado de medicación antidepresiva. Claro. Bueno, ese era otro punto, no le he dicho el de la medicación. Claro. Es verdad que tenían que haberla tomado, pero no la han controlado la medicación en ningún momento. Claro, el problema, un problema que veo yo es si mucha gente, porque lo vemos en nuestros equipos de salud mental, en la atención primaria, en todas partes. O sea, dentro de la atención primaria y en los nuestros también hay un montón inmenso de gente que, y en los países del norte más aún, que bueno, pues se les diagnostica como depresión, se reciben antidepresivos, pero bueno, pues realmente muy cuestionables, ¿no? Porque las cifras se van multiplicando año a año, ¿no? Entonces, claro, si mezclas pues cuadros, no sé, reactivos a la vida, ¿no? Desánimo, desesperanza, tristeza, con un cuadro depresivo más clínicamente relevante, pues probablemente encuentras esto. Encuentras que hay gente que no tiene nada, porque has hablado sobre todo de características anatómicas, grosor pero funcionales no había ninguna diferencia. Sí que lo comentaban al principio, pero luego en los resultados no lo han sacado. Claro. Y sí que parece que hay
una contribución de ciertas alteraciones anatómicas en algunos pacientes que no se corresponden muy bien con ninguno de estos perfiles, pero en otros muchos no hay absolutamente nada. Sí, al final, o sea, sacaron cosas un poco significativas en 4 de los 6. En 4 de los 6 de esos grupos. Sí, en el crónico y en el de anedonia no sacaron nada significativo. Pues fíjate que uno esperaría a priori que lo de la anedonia, que es un síntoma como muy básico, pues sí que existiera, pues no sé, algún marcador neurobiológico, probablemente más funcional que anatómico, y en los, por ejemplo, en los de ánimo bajo y manifestaciones somáticas e inicio tardío, por ejemplo, es que si algo vemos en la práctica clínica y en particular, yo creo más bien en los médicos de la atención primaria que nosotros, que el paciente que inicia muy tarde un cuadro depresivo y el que tiene muchas quejas somáticas, es decir, me duele la cabeza, tengo estreñimiento, estoy muy cansado, son los mismos. O sea, es que me extraña tanto que estén así separados a priori, porque la depresión en las personas mayores mucho se manifiesta con quejas, digamos, pues lo que se ha dado en llamar somáticas, que son esas, o sea, quejas en el cuerpo. Me duelen las cosas, no... ¿Pero el cuerpo es la causa o la consecuencia? No, digo, o sea, aquí definen un tipo de quejas somáticas y otro tipo de inicio tardío. Pues que lo normal es que vayan juntos. Eso. Pero son personas que tienen quejas de dolor y por eso tienen depresión. No, bueno, estoy hablando de que las quejas de cefaleas, de cansancio, de malas digestiones, todo eso, pues que serían un síntoma, igual que en el adulto más joven, pues es no disfruto de nada o no tengo ganas de vivir, pues aquí serían más las quejas de ese tipo, las que serían los síntomas o la expresión de ese cuadro depresivo. No sé si los ingleses es que son así, pero vamos. Yo generalmente cuando estaba en la práctica clínica, generalmente los pacientes que tienen un cuadro de dolor crónico de cualquier tipo, ya sea oncológico, neuropático o reumatológico, cuando desarrollan un cuadro depresivo, no se les suele incluir como, o sea, no se suele tratar como pacientes con un trastorno depresivo mayor, sino como una consecuencia entendible natural del proceso del dolor. Luego, por ejemplo, hay pacientes depresivos que el primer síntoma por el cual acuden a una atención primaria o de salud mental suele ser quejas somáticas, pero muy vagas, en plan una abdominalgia que no saben definir muy bien, un dolor torácico, pero una cefalea que no cuadra ni como una migraña, parece una tensional, pero falta datos de tensional, y de ahí vas escarbando, vas haciendo diagnósticos diferenciales, vas descartando causas más orgánicas, y lo único que te queda en el pool de diagnósticos es una depresión, trastorno de ansiedad. También una cosa que me sorprende es que, por ejemplo, el problema de no haber controlado la medicación ni qué tipo de antidepresivo, qué tipo de dosis, que si ha tomado beneficios agudos de forma crónica o ha estado en intervalos, o incluso si ha tenido pacientes, por ejemplo, con terapias de electroconvulsivas o de otro tipo. Yo creo que ese tipo de terapias pueden influir en cómo está modificando el volumen de materia gris. Sí, hombre, por poder influir, pueden influir. Yo supongo que con grandísimos números tienden a equilibrarse los efectos digamos, de tipo secundario. O sea, que si tienes ahí 6.000 pacientes, pues esperas que, bueno, si caen 1.000 en cada grupo, pues más o menos la cosa esté equilibrada. Pero bueno, sí es, yo creo que además lo reconocen como limitación, ¿no? Claro. Y en el artículo, entonces, el diagnóstico de depresión es por cuestionarios que envían los propios... No, el diagnóstico sería porque se lo han hecho a otros en el pasado. Pero bien, un diagnóstico no... Porque yo sé que en el UK Biobank tiene muestras de pacientes con esquizofrenia, con depresión, lo que sea. Entonces, y luego la mayoría de ellos también tienen cuestionarios asociados con la enfermedad que tengan. Alguien lo ha hecho. Lo que pasa es que lo que digo yo desde el punto de vista de alguien que practica la atención clínica es que el diagnóstico de depresión se hace muchas veces
como una, no sé, como un diagnóstico inclusivo para gente que muchas veces pues tiene dificultades en la vida. O sea, que puede incluir un cuadro. La depresión, para que os hagáis una idea, a principios del siglo XX en los tratados psiquiátricos se consideraba una enfermedad rara, como la porfiria ahora, o como cualquier cosa de esas. O sea, y ahora, aquí hablan que en el presente el 10% lo tienes. Eso ya casi es una variante de la normalidad. Entonces, claro, hay una cantidad gigantesca de gente que está incluida y con tratamiento antidepresivo que, bueno, pues que es muy diferente, desde luego, de otros que eran los que a primero del siglo XX se consideraban más raros, unas formas, bueno, pues muy, lo que llamaban melancolía, entonces, que es algo pues bastante, que se ve todavía, pero que es mucho más raro que la depresión habitual pues de la persona que está muy triste en relación con circunstancias de la vida, que va al médico y se le da un diagnóstico de depresión y antidepresivos. A veces mejoran, desde luego, pero hay pues muchas situaciones que probablemente se correspondan con estas puntuaciones tan bajas, que en particular cuando te haces mayor, pues la vida se hace más cuesta arriba, o sea, porque estás más solo, porque ya no tienes tantas aficiones ni tantas relaciones interpersonales y, bueno, la vida se ha hecho un poco cuesta arriba, sí. Hay más enfermedades, más dolores también, ¿no? Hombre, sí que verdad que ponen que para incluir los pacientes tienen que cumplir una de tres, o sea, cumplir el criterio del CIE-10, de episodio depresivo recurrente. Sí, un trastorno depresivo mayor en función de la definición de no sé qué persona. Del estudio número 25. Sí. Y el haber tenido algún episodio depresivo a lo largo de su vida. Esos Claro, eran los criterios. en todo caso, todo eso lo ha diagnosticado otro. Sí, lo ha diagnosticado otro y en el pasado tampoco. Sí. Claro. Luego también es verdad que si es un diagnóstico del pasado y tú le pasas una escala sobre depresión en el presente, ahora, dependiendo de su estado vital, o si por ejemplo ahora está pasando por un estado depresivo, su cognición sobre cómo se ve a sí mismo puede estar influenciando en cómo él se referencia en el... Sí, lo que yo no veo claro es si esto se ha diagnosticado en el pasado, ¿cómo se selecciona a la gente? Porque si sigan ahora teniendo un episodio depresivo, ¿quién lo dice? No, o sea, ellos lo que hacen es como van haciendo una cascada, o sea, cogen los datos del data esta que ponen y van diciendo un RDS de 4, episodios 0, depresión 0, pues no son controles sanos. Que no, pues hay 15.000, por ejemplo, que lo han usado porque no cuadran dentro de los criterios y cumplen con criterios de que han tenido episodios depresivos o que han tenido... Ya, o sea, que han hecho un diagnóstico de depresión actual en función de las encuestas que les han mandado. Eso es. Sí. Pues es que ese es un punto clave, o sea. Con la escala esta de... Hacer un diagnóstico por correo electrónico de lo que sea. Que no creo que no pretenden hacer el diagnóstico sí, pero así, pero seleccionan a los 15.000 que no y a los 5.000 que sí, de esa manera. Sí. Y luego lo controlan, pues que teniendo en cuenta que anteriormente pues tenían que haber sido diagnosticados y tal. A priori no está el objetivo de que tengan alrededor de 60 años. Ese objetivo no está definido a priori. No. Sale así porque sí. Sí, no sé, o sea, yo eso cuando lo estaba leyendo era como que la corte directamente está como muy envejecida, la corte esta de Reino Unido. Y entonces les salen, pero es que es, o sea, sí, es llamativo. La corte real ahí está, fíjate, la reina Isabel, lo mayor que era. Sí, no sé. Y el príncipe Charles ese ya llegaba a rey ya con no sé cuantísimos. Entonces, bueno, pues eso. Es que verdad que lo que yo vamos, el 42% de las personas tienen entre 60 y 69 años, el resto son más jóvenes. Pues era eso no sé por qué cogen solo ese caso. Solamente porque los más jóvenes no, en el árbol este de escoger o no escoger, muchos 15.000 años serán jóvenes por saber qué motivos. Bueno, contesta a los correos solamente contestaron los mayores. Un poco la verdad. Sí. Sí
Sí, que los jóvenes no sé, a lo mejor se piensan que es un scam o que es algo que les van a timar y los ancianos como se meten en cualquier cosa, pues tiran para adelante. A ver, 60 y pocos años no es el anciano, ¿vale? Vamos a dejar las cosas claras. No, hombre, pero sí que es un rango como muy delimitado de edad, no sé, y es verdad que muy mayor. Mayor. Pero bueno, yo creo que la idea, o sea, a mí me ha gustado la parte de la teoría y esa que está bien. Sí, desde luego. A mí me parece muy interesante la parte, pues eso, de la validez que tenga, pues por la muestra que tienen, pues ahí es donde yo creo que fallan, ¿no? Pero... No, sí, pero es interesante porque hacen una especie de analogía con ciertos términos que utilizan mucho en genética clínica, como las fenocopias, la variancia fenotípica, la variancia fenotípica. O sea, al fin y al cabo, si uno de los sustratos en el cual emergen las enfermedades psiquiátricas es todos tus polimorfismos en genes que participan en la neurogénesis, en la transmisión GABAérgica, dopaminérgica, la que sea, pues mutaciones distintas de polimorfismos distintos van a tener, al fin y al cabo, una misma expresión fenotípica. Mientras que una misma expresión fenotípica puede verse a cuestiones tan polimorfismos supervariados a síndromes monogénicos. O sea, yo creo que me parece interesante porque es un poco hace un acercamiento a vamos a intentar con cuestiones que se utilizan en genética clínica a ver cómo se correlacionan con la psiquiatría clínica. Sí, a mí me gusta, es interesante. está muy bien. Y hombre, es verdad que tiene mucha muestra, ¿no? Y que... Me guarda. Sí, es que la única manera de reunir estas muestras gigantes es, pues, con pacientes anónimos y que no vea a nadie, porque claro, se tarda un rato largo en ver a 6.000 y pico personas. Y sí que es verdad que para el grupo me hubiera parecido más interesante y algo que me ha echado de menos en este estudio, por motivos de que es mediante un test online, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si hubieran entrado también de trastornos depresivos mayores con un alto índice de componente psicótico. Ya, pero lo que pasa es que eso, pues con encuestas de estas, pues menos todavía se puede saber. Claro, y con la muestra que tienen, que ya te digo, que es que no tiene mucha sintomatología, como Pues para sí. tener alguna sintomatología un poco más grave de tipo psicótico o algo así. Es que ni uno se acerca a 4. Sí. Por eso, o sea, he hecho de menos un poco el pensar qué hubiera pasado si, mediante la metodología, obviamente en una hipótesis un poco fantasiosa, pero es interesante cómo se relaciona esto con comportamientos psicóticos de los depresivos mayores. Sin más delirio de estos de rumiación y de autorreferencia, a lo mejor como hubiera sido luego en las neuroimagen, por correlacionar un poco con... ¿Alguien por ahí fuera tiene algo que comentar? A ver. A mí me chirría un poco lo de la idea de etiología, ¿no? De que las correlaciones en cuanto a lo que ven en la neuroimagen lo traten como una causa del problema o del trastorno en sí, ¿no? Y no simplemente como un correlato. No sé si te hemos entendido bien, Luis. Ay, ¿me escucháis bien? Es que se entrecorta. Vale, a ver, creo que tengo mala cobertura. ¿Ahora mejor? Vale, decía que me chirriaba un poco el que... Vale. Nada, que no. Vale, no me escucháis bien ahora, ¿no? Ahora mismo sí, pero no sé si... Vale. Bueno, pues intento decirlo varias veces a ver si llega. Decía que me chirriaba el que hablasen de etiología cuando planteaban la neuroimagen, ¿no? Como causa de los trastornos y no simplemente como un correlato. Sí, ahí llevas toda la razón, sí. Sí, ciertamente, sí. Correlato que puede tener un papel o correlato que puede ser efecto del trastorno y cosas asociadas, desde luego que sí. Pues eso, en principio. Tratan de identificar biotipos y al identificar biotipos, pues tratas de identificar lo que es diferente en ese biotipo respecto de otros. En ese sentido también tiene, valga la redundancia, sentido. Si es verdad que si hablan de que es causa, pues eso no.
Sí, eso, vamos, a mí la parte que me chirría es el hablar de causa y luego la diferencia temporal, ¿no? Desde cuándo se está tomando esa imagen a el momento en el que se supone que está la depresión, ¿no? Que en muchos casos quizá el trastorno depresivo se mantiene en el tiempo, pero en muchos otros casos quizá no coincide para nada el diagnóstico o la puntuación en el test con el momento en el que se toma la imagen. Sí, eso es muy buena observación y no sé si eso está recogido, ¿no? Porque claro, si es un biobanco, lo mismo es una resonancia de hace 15 años, ¿no? No lo especificaba. Y en particular, si tienes ahora 70 años y te han hecho la resonancia cuando tenías 50, pues la cosa ya cambia. No, porque en el biobanco no es que la gente, los médicos o quien sea manda esos datos al biobanco, sino la persona se presenta y durante un periodo que no sé si sea unos meses, una semana, un año, te hace todas las... Sí, pero que ese periodo tiene que ver algo con el periodo en el que han mandado las encuestas. Ah, eso ya. Porque, por ejemplo, otra cosa que también es interesante... Por eso, que es que si se presentaba a los 50 y le mandaron la encuesta a los 70... Esa es la cosa. Claro, Que ya era muy mayor. lo que decía también en la propia tabla, los de inicio tardío tienen las mismas puntuaciones que los controles en las escalas de depresión. Tienen todos, No, yo creo que no, ¿no? Sí, es que los de Salvo inicio sí. tardío es una cosa... Salvo el letargo, que tienen 1,3 y los controles 1,0. Entonces, Por eso decían... no se basa en- eran los de, Los que les salía todo los por de encima deterioro agudo preservados. eran los que tenían peor, sí. Sí. Y es una cosa poco también llamativa, sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que probablemente les haya mandado las entrevistas cuando igual esa gente ya no está bajo un episodio depresivo. Si es que alguna de los tuvo, pues ahora menos porque las puntuaciones no reflejan nada parecido a eso. Bueno, que a la hora de decir que alguien tiene una depresión, pues es que al final es un juicio clínico que tienes que hacer respecto de si lo que te dice la persona va más allá o no de lo que está justificado por las circunstancias de su vida. Y eso es al final un juicio como lo que hace el juez, culpable o inocente. Y no hay diferencia, ¿no?, entre depresión interna y externa. Es decir, alguien que todo está perfecto y tiene depresión y alguien que tú le cuentas su vida y tú le dices, bueno, no que tenga depresión. Diferencia objetiva clínica no hay. Etiqueta no hay. No hay. Es lo mismo. No hay. No. Vamos, pues, antiguamente se hablaba de depresión endógena y exógena o reactiva, pero eso ya se ha dejado de emplear y últimamente se emplea solo trastorno depresivo mayor. Hay mucha gente que lo critica o que lo criticamos eso. Pero la realidad es esta y la realidad que usan aquí es esa. Vale, pues lo dejamos aquí, si no hay nada más que comentar. Venga, pues nada, nos vemos entonces el próximo jueves o martes, depende. Adiós. Chao. Hasta luego.